¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. ¿Sabían? La gran pintora independiente Gabriela Munter viviría por décadas bajo la sombra del pintor Kandinsky. Gabriele Munter nació en Berlín, Alemania, un 19 de febrero de 1877 durante el inquieto siglo de la modernización, siglo XIX. Sus padres Karl y Wilhelmine la recibirían como la menor de 5 hijos en su familia acomodada, de mente abierta, que no duraría en apoyar su futura inclinación artística. Mujer independiente y aguerrida, para quien el tiempo moldearía su personalidad como fotógrafa y pintora expresionista, cuyas figuras de línea simplificada y gruesa, influenciada por el fauvismo y el arte popular bávaro, inmortalizado en su pintura sobre vidrio, la posicionarían como una figura clave en la evolución artística de la ciudad de Múnich dentro del movimiento vanguardista conocido como el Jinete Azul. Entre 1877 y 1899, Europa se desenvolvía en eternos conflictos sociales, desafiantes cambios tras el nacimiento de la Segunda Revolución Industrial, con su producción masiva de acero, petróleo y electricidad, el declive de las monarquías absolutas con el fortalecimiento de los estados-nación, redibujándose tras la derrota de Napoleón y su vasto imperio, en una sociedad que se redefinía entre 2 siglos, el llamado fin de siglo y la Bella Época, concretamente después de 1890, cuyas expresiones artísticas se enfrentaban rebeldes a una rancia academia, en un ambiente cultural donde la proliferación de la vida artística bohemia vivía al margen de la rigidez social. Alemania, anteriormente conformada por estados independientes, se transformaría tras la guerra franco-prusiana de una nación agrícola a una de las más poderosas potencias económicas y políticas, con la ayuda de la industrialización al unificarse como imperio alemán en 1871, con Otto von Bismarck como canciller bajo las órdenes del rey de Prusia Guillermo I, convertido en emperador o Kaiser. Este periodo, conocido como Época de los Fundadores o Gründerzeit, quien junto a su vecina Austria gozaría de un tiempo de bonanza desde 1840 hasta la gran crisis económica de 1873. El crack de los fundadores, inaugurando una estrepitosa y larga depresión económica. Por su parte, el mundo del arte de finales del siglo XIX, donde la pintura se beneficiaría con la creación de óleos en tubos de pintura listos para usar y mezclar, reaccionaría frente a la fría producción de masa de la revolución industrial en una serie de movimientos artísticos, artes y oficios, utilizando principalmente en el diseño, decoración y la arquitectura a través de la utilización de nuevos materiales como el hierro y el vidrio, abrazando el regreso por lo único y artesanal con inspiración en la Edad Media, añadiéndose el impresionismo, postimpresionismo y la elegante Art Nouveau, conocida en España como modernismo, con su estilo ornamentado, fluido y curvilíneo, inspirado en la naturaleza que redefiniría la arquitectura, el diseño gráfico y las artes decorativas. Es en este contexto histórico donde Gabriela, con habilidad para el dibujo, iniciaría su recorrido en el arte por medio de clases privadas impulsada por sus padres. Para 1897, su formación artística en una escuela de pintura para mujeres, guiada además por el estudio de Ernst Bosch, en la ciudad de Düsseldorf, importante centro económico y artístico, siendo reconocida por su cerveza. Ese mismo año en Viena, Gustav Klimt se asociaría con el modernismo o secesión de Viena, llamado así en Austria, como miembro fundador, convirtiéndose en su primer presidente. Gabriela se encontraría huérfana de sus padres a los 20 años, pero cobijada por su parte de herencia, la que invertiría una parte viajando, se embarcaría hacia Estados Unidos junto a su hermana Amy, permaneciendo 2 años en una realidad distinta, revolucionaria y libre para las mujeres en su recorrido por Missouri, Texas y Arkansas. Se revelaría ahí como una fotógrafa armada con una cámara Kodak de caja portátil, desnudando el retrato inmerso de la psicología femenina. Irónicamente, ese mismo siglo XIX, con sus grandes avances tecnológicos y científicos, aceptaba la existencia femenina sumisa y religiosa limitada en un corcel y la casa, en sus largas vestimentas rígidas, donde su voz permanecía en constante cobijo entre sus pliegues rozando constantemente el suelo. Las mujeres desafiantes como Gabriela, vestidas en la piel de artista, eran señaladas, pero permanecían lo suficientemente libres para manejar una bicicleta y remar en botes más allá de la rígida sociedad. La fotografía construiría los cimientos de su obra por nacer, develando un genuino sentido de la luz y composición. Existen 6 cuadernos, testigos sobrevivientes, que guardan sus bocetos de esos viajes. Las hermanas regresarían a Alemania acompañadas del nuevo siglo que despertaba, el siglo XX.
Sería en Múnich donde continuaría sus estudios en la Asociación Femenina de Pintura. Ese mismo año de 1901 ingresaría a la Falange, escuela experimental de arte donde un tal Wassily Kandinsky, quien pasaría a las páginas de la historia del arte como el pionero del arte abstracto con el uso de la geometría e intensos colores, se convertiría en su profesor y mentor, impulsándola a pintar al aire libre utilizando la espátula, pasando de una relación profesional a una personal más allá de los límites de su anillo matrimonial, convirtiéndose así en su amante en 1902. Esta relación estaría destinada a influenciarse respectivamente, redefiniendo el expresionismo, movimiento nacido en Alemania que deformaría la realidad, sobreponiendo la personalidad con la intensidad de las emociones, en claro reflejo de los tiempos convulsos del que serían testigos. Tras una extendida promesa de matrimonio, a partir de 1904 viajarían juntos por 4 años a través de Europa y parte de África, pintando lejos de convencionalismos y paredes de un estudio en una serie de aprendizajes que les llevarían a influenciarse mutuamente. Él sería reconocido, mientras ella brillaría suavemente bajo la sombra de Kandinsky por los años por venir. Sería en París alrededor de 1906 y 1907 donde conocería la obra de Henri Matisse, líder del movimiento artístico fauvismo, quien influiría poderosamente en su trabajo con el uso rebelde e intenso de un color puro, alejado del gris académico. En París expondría sus pinturas en el Salón de los Independientes. El siguiente año, 1908, expondría individualmente en la que fuera la Galería Lenoble en Colonia, Alemania, un logro poco común para una mujer de su tiempo. Ese mismo año de 1908, entre viajes, encontraría en Murnau, pueblo bávaro rodeado de lagos sentado plácidamente a los pies de los Alpes, a 70 kilómetros al sur de Múnich. Aquel lugar pintoresco no pasaría desapercibido por Gabriela, donde su obra encontraría el decisivo paso en su evolución, influenciada por el arte popular bávaro con sus pinturas sobre vidrio. De esa manera, adoptaría el uso de colores puros enmarcados de gruesos contornos negros en una línea más abstracta y expresiva. Su visionaria mente y recursos le llevarían a cofundar el siguiente año de 1909 el grupo de vanguardia en su ciudad natal, Asociación de Nuevos Artistas, donde estos revolucionarios podrían exponer sus obras, siendo ella misma una de las artistas más representadas que participaría en sus 3 exposiciones, solo para abandonarlo por desacuerdos internos y mudarse 2 años después junto con su amante y Franz Marc a un nuevo proyecto en mente. Poco tiempo después, en ese mismo año, adquiriría por sí sola una casa amarilla en el recordado pueblo de Murnau, viviendo con Kandinsky, madurando su obra mientras convertía la llamada Casa Rusa en el centro de reunión de artistas vanguardistas como Paul Klee y Franz Marc, quien fallecería en 1916 durante la Gran Guerra, como se le conocería a la Primera Guerra Mundial. Ese lugar sería destinado a convertirse en imán para galeristas y coleccionistas, donde sus paredes serían testigos de la creación en 1911 por Kandinsky y Franz Marc, con la imprescindible participación de Gabriela en un legendario grupo de artistas en Múnich, el Jinete Azul, que revolucionaría el arte moderno redefiniendo el expresionismo alemán mientras sentaba las bases del arte abstracto. Este movimiento reclamaba la espiritualidad de la expresión por medio del color y la forma. El famoso almanaque del mismo nombre, un manifiesto publicado en 1912, integraba además diversas expresiones de arte. Gabriela, con gran capacidad al cambio, poseía una mirada aguda. Su temática, plasmada en grabados, dibujos, lienzos y fotografías, abarcaría escenas de la vida diaria con sus interiores domésticos, paisaje, naturaleza muerta y esos retratos psicológicos donde buscaría introducirse en la esencia de lo observado. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, cual movimiento de liberación, el ansiado divorcio oficial tocaría la puerta del artista ruso, sin concretar su propuesta matrimonial. Tras el estallido del conflicto mundial, la fuerza de los fusiles lanzarían a la pareja suiza, país reconocido por neutralidad política y histórica. Sin embargo, la nacionalidad rusa de su compañero le convertiría en enemigo, obligándolo a regresar a Moscú ese mismo año de 1914. Sería a finales del siguiente año, tras un breve reencuentro, cuando no volverían a verse. Gabriela permanecería en Escandinavia hasta 1920. Las atrocidades de la guerra silenciarían parcialmente su constante producción artística por años, casi una década, disminuyendo al añadirse otra tragedia. En 1917, mismo año del estallido de la Revolución Rusa que derrocaría al zar Nicolás II
aniquilándolo con su familia, las noticias le informarían que Kandinsky se había casado en Rusia con una mujer de 17 años, cuando él contaba solo con 50, sumiéndola en una larga, profunda, obscura y fría depresión. De regreso en Alemania, donde su casa amarilla seguía esperándola, alternaría su vida entre Colonia y Múnich. 1927 la recibiría con la compañía estable de Johannes Escher, filósofo e historiador, mientras su obra aceleraría su madurez en una simplicidad de forma con esa línea expresiva gruesa y explosivo color que no conocía mezcla. Compartirían la vida en Bornau hasta la muerte de este en 1958, siendo figura fundamental en esos años de su vida gestionando, promoviendo e investigando su obra. Durante el implacable nazismo, Johannes le ayudaría a proteger el invaluable legado de su obra, de Kandinsky y la de otros miembros del Jinete Azul, ocultándola en el sótano de la casa, silenciado a través de pesadas estanterías cómplices. Pasado un tiempo, las cartas de un desaparecido Kandinsky reclamaría decenas de sus obras alojadas en la casa que compartieran juntos. Su respuesta fue legal, clara y triunfal: compensación económica por todas sus falsas promesas de 10 años de pronto matrimonio o matrimonio de conciencia. Sobreviviente, la década de 1950, Gabriela resurgiría exponiendo constantemente en Alemania, recibiendo el Premio Cultural de Pintura en 1956 y la Medalla de Honor de Oro de la ciudad de Múnich el siguiente año, mismo que donaría una gran cantidad de su colección del Jinete Azul, incluyendo las obras de Kandinsky, a la Galería Municipal de la ciudad de Múnich, donde gran parte de sus obras hoy en día son alojadas. Después de 85 años, la muerte reclamaría su presencia en 1962 en su casa sin detallarse las causas. El testamento de ambos sentaría las bases de la creación de la Fundación Gabriela Munter y Johannes Eichner a fin de gestionar su patrimonio, incluyendo su querida casa convertida hoy en museo. Como reconocimiento póstumo, se crearía en 1994 el Premio Gabriela Munter para impulsar y apoyar a mujeres mayores de 40 años en Alemania, siendo el único premio europeo específico para ese sector. Por su parte, Nina, la segunda esposa de Wassily Kandinsky, mujer astuta y polémica por su afición a las joyas, especialmente diamantes, se convertiría en la principal administradora de la obra tras la muerte del pintor, acabando sus días trágicamente en 1980. Más cercano en estos días, la película del 2025 dirigida por Markus Drosselmüller, Munter y el amor de Kandinsky, surge como justo reconocimiento a su vida y obra, cuando la historia comienza a liberarla de la sombra del artista ruso. Gabriela no tendría hijos, y Kandinsky perdería el único hijo a temprana edad. Gracias por acompañarme. Si deseas apoyar este proyecto, no olvides dejar tu like y promocionar con otros este contenido. Espero haber dibujado una sonrisa en su rostro.